Buenas tardes para todos. Mi nombre es Alejandro Ramírez Londoño, estudiante de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana, perteneciente al grupo de investigación en comunicación urbana de la misma. Y el día de hoy les estaré presentando una investigación que establece una metodología para conocer la influencia de los titulares de prensa sobre la intención de voto de los colombianos en las elecciones presidenciales de 2022. En un primer momento les estaré hablando y detallando cuál es el objetivo general que guía la investigación junto con sus objetivos específicos. Pasaré luego a detallar cuál es la metodología aplicada y finalmente les estaré hablando o comentando sobre los resultados esperados de la investigación. Bien. Tenemos entonces que el objetivo general de la investigación es establecer, como ya les había comentado hace un momento, una metodología con la que se reconozca la influencia que tuvieron los titulares de prensa en la intención de voto de los colombianos en las elecciones presidenciales del 2022. ¿Cuáles son los objetivos específicos para alcanzar ese objetivo general? El primero sería identificar las metodologías que en el mundo existen para analizar titulares, cualquiera que éste sea. En segundo lugar, definir las categorías de análisis necesarias para el estudio de los titulares y, finalmente, aplicar la técnica Gold estándar con el propósito de comprender la relación entre los titulares y el comportamiento del electorado. Bien, ahora paso a ahondar en la metodología y sus aspectos fundamentales. Tenemos, como ustedes pueden ver en pantalla, dos conjuntos. El primero de ellos es las empresas informativas seleccionadas. ¿Cuáles empresas informativas fueron escogidas? El Espectador, El Tiempo y la revista Semana, principalmente por su envergadura, su gran envergadura como empresa informativa y en segundo lugar por su amplia trayectoria en su labor periodística. En este segundo conjunto encontramos al público lector que participó de las elecciones. Bien, entonces, como pueden ver, ambos conjuntos contienen categorías de análisis o contienen aspectos con los cuales se busca crear esa metodología. El conjunto de las empresas informativas está compuesto por tres criterios o tres aspectos fundamentales. El primero de ellos sería el análisis de contenido, que se configuraría como la fase de recopilación de la información. En esa segunda fase, que sería la interpretación de resultados, se aplicaría un análisis de discurso y, por último, como tercer fase, la de sistematización, se tiene un análisis estadístico. Todo ese conjunto permite visualizar el carácter mixto de la investigación. Paso ahora al segundo conjunto, que sería el de público lector que participó de las elecciones. Aquí se busca reconocer el comportamiento del cuerpo electoral mediante las encuestas aplicadas en diferentes periodos desde el 19 de junio de 2021 hasta el 19 de junio de 2022, fecha en la que se realizó la última jornada electoral, las presidenciales de 2022. Esas encuestas permitirán ver dos cosas importantes. La primera de ellas sería los niveles de influencia que periodo a periodo esos titulares pudieron ejercer sobre el cuerpo electoral. Y el otro aspecto o el otro elemento importante sería ver cuál fue esa selección de línea editorial que cada una de estas personas decidió escoger para recibir instrucción para esas jornadas electorales. La intersección de estos dos conjuntos permite aplicar la técnica Gold estándar que contrastaría o que arrojaría dos ejes. El primero sería el de los periodos y el segundo sería el de influencia. Esta técnica ya en previa se las mostraré más a fondo. Bien, entonces me detengo a comentar sobre cuáles son esos tres elementos
que están dentro del conjunto de la empresa informativa. El primero de ellos sería la fase de recopilación en la que se efectuaría un análisis de contenido. Ese análisis de contenido tiene dos pilares, el de texto y contexto, que son dos aspectos fundamentales en este tipo de análisis. En el caso en particular de la investigación, se utiliza una serie de criterios, los cuales son medios de comunicación seleccionados, que como ya se los comenté es el tiempo, el espectador y la revista Semana. Otro sería la fecha en la que se publicó el contenido periodístico, el titular de ese contenido o de esa pieza periodística, el lead, el enlace de acceso al contenido, el tópico, si es favorable o desfavorable el texto y tres noticias de contexto, y ahí se estaría sustentando el segundo componente fundamental de ese análisis de contenido. Y desde ese contexto se pasa entonces a la segunda fase, que sería la de interpretación de los resultados, en la que se realizaría un análisis de discurso de base pragmática. Ese análisis de discurso de base pragmática tiene tres niveles o tres encuadres fundamentales. El primero sería enunciativo, el segundo sería textual y el tercero sería interactivo. Otros investigadores que tomaron como base los encuadres ya mencionados añaden uno que me parece pertinente para esta metodología, que sería el encuadre formal o externo. Este análisis de discurso a partir de este modelo se realiza a partir de la aplicación de una plantilla, y esta plantilla entonces le daría paso a la tercera etapa, que es la etapa de sistematización. En esta etapa de sistematización se desarrollaría un análisis estadístico desde dos direcciones. La primera dirección, como les comenté, busca sistematizar o esquematizar los datos de ese análisis de discurso, y por otro lado también pretende desde un estudio longitudinal que repasa diferentes periodos, detectar esa posible influencia que esos titulares de prensa eh, efectuaron sobre la intención de voto de los electorados. Pues bien, ¿cuáles son los resultados esperados y estudios futuros desde la metodología previamente detallada? Sería, de acuerdo a sus análisis realizados y al conocer, pues que ya se conoce cuál es el ganador, se puede evidenciar si hubo efectivamente una influencia o si no la hubo. Desde, desde esos resultados también se podrían o se crearían nuevas investigaciones que repasen o u observen cuáles fueron posibles variables o posibles criterios adicionales que basaron la decisión final del cuerpo electoral. Aquí también añado una gráfica con la que se detallaría o se mostraría cómo funcionaría la gráfica la gráfica de Gold Standard, comparando una serie de periodos determinados y si es favorable o no los titulares al referirse hacia un candidato. Y eso sería todo. Muchas gracias.